Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Dios les bendiga. Les saluda en nombre de Iglesia Luterana Cristo a vuestro servidor, Andrés San Martín Arrizaga, desde Temuco, Chile. Conociendo nuestro pasado para afrontar nuestro futuro. Hemos estado hablando de la vida, persecuciones, costumbres de los cristianos de la iglesia primitiva, así llamada. Y un tema que suele hablarse muy poco es del tema de las catacumbas. Las catacumbas en esencia, ¿qué eran? Eran básicamente cementerios cristianos, especialmente del tiempo de las grandes persecuciones, o sea, desde Nerón hasta el también cruel Diocleciano, o sea, los 3 primeros siglos de nuestra época. Las catacumbas son una inmensa red de cavidades subterráneas que en Roma comprenden algunas leguas de extensión. Hay también catacumbas en Nápoles, París y en muchas otras grandes ciudades europeas. Pero las que más llaman la atención son las de Roma, donde las constantes excavaciones demuestran que tienen una extensión total, que las personas allí sepultadas pueden ascender a cientos de miles. El historiador Wiseman las describe así. Una catacumba puede ser dividida en 3 partes: sus pasadizos o calles, sus habitaciones o plazas y sus iglesias. Los pasadizos son galerías largas y angostas, cortadas con tal regularidad que el pavimento y el techo forman ángulos rectos con los lados, siendo por algunos sitios tan estrechos que con dificultad pueden caminar 2 personas de frente. Algunas veces se extienden hasta una gran distancia, aunque se hayan cruzadas unas por otras, y estas a su vez por otras, en términos de formar un laberinto gigantesco completo y una verdadera red de pasadizos subterráneos. El perderse en ellos es y era tan fácil como fatal. Incluso la falta de oxígeno, los derrumbes son algo bastante peligroso. Por eso en el día de hoy el acceso a las catacumbas es algo bastante restringido. Pero estos pasadizos no están construidos como el nombre para indicarlo, para conducir a otra parte. Son el cementerio, la catacumba misma. Sus paredes, así como las de los lados de la escalera, están cubiertas de sepulturas. Esto es de líneas de excavaciones grandes y pequeñas, tendido a lo largo de la galería. A veces se encuentran una sobre otra hasta 14 líneas de sepulcros, a veces solo 3 o 4. Se encuentran estas excavaciones tan amoldadas a la medida del cuerpo que encierran dentro de sí y que casi seguro yaciera al lado mientras la abrían. Depositado el cadáver de los nichos envuelto en género de lino y sustancias balsámicas, se cerraba el frente herméticamente y con una piedra de mármol. Ya con tejas puestas de canto, embutidas en aberturas hechas en la roca y cubiertas de algo llamado para ellos cementum, que era el material usado más frecuentemente. Muchas veces hay varios de estos caminos subterráneos, unos sobre otros y unidos por escaleras. De trecho en trecho hay una abertura que llega hasta el suelo para dejar entrar un poco de aire y luz. En algunas partes los corredores se hacen anchos y dan capacidad para muchas personas. Eran sitios arreglados para celebrar los cultos en tiempos de persecución. Jerónimo decía: yo recorrí el mundo. Estas criptas excavadas en las profundidades de la tierra, cuyas paredes de ambos lados contienen cadáveres sepultados, y donde reina una oscuridad tal que uno está tentado a decir, aplicándose las palabras del profeta: he descendido al infierno. Rara vez un poco de claridad viene a iluminar el horror de estas tinieblas, penetrando por aberturas a las que apenas se les puede dar el nombre de ventanas. Eso nos decía Jerónimo. No hay nada, dice también el historiador Presensé, que pueda dar la impresión que uno siente al recorrer esos largos y oscuros corredores, cuyas paredes encierran tantos despojos sagrados y están cubiertos de innumerables inscripciones y de frescos y pinturas simbólicas. Parece que todo ese polvo se anima, que la llama inmortal que penetró brilla en todo su puro esplendor,
que la visión del profeta de Israel se renueva, que los huesos se muevan y que la gloria heroica de los primeros siglos reaparece bajo nuestros ojos, triunfando de sus pretendidos triunfadores que creían que por haberle quitado la vida terrenal a los cristianos los habían vencido. El que ha vivido familiarizado con este gran pasado lo ve resucitar verdaderamente para él. Bajo estas bóvedas oscuras recibe una instrucción rápida que no olvida jamás y que deja al pensamiento franquear los siglos y le permite vivir en un instante en aquella tan lejana época. Aunque todos los que están sepultados en las catacumbas han pertenecido a la masa de los cristianos, no hay que formarse la idea equivocada de que todos fueron mártires o santos esclarecidos. La simonía ha hecho que este sitio sagrado se convierta en una especie de depósito de supersticiones y lamentablemente incluso de idolatría. Los que trafican con las almas de los hombres envían a todo el mundo huesos de este inagotable depósito, que despachan como perteneciendo a tal o cual santo. De hecho, incluso recuerden que una costumbre y una superstición muy popular en la época de Martín Lutero era creer que precisamente la gente había obtenido de las catacumbas que se les enviaban de diversas ciudades huesos o restos de algún santo de alguno de los padres de la iglesia, cosa que por supuesto era totalmente falsa. Por otra parte, los ritualistas, no pudiendo hallar en el Nuevo Testamento la confirmación de sus costumbres, apelan siempre al testimonio de los mosaicos y lápidas en estos cementerios. Y no hay rito, por extravagante que sea, que no encuentre algo en las catacumbas que lo confirme, mayormente si se tiene en cuenta que hay en ellos mucho que no pertenece a la época de las grandes persecuciones, sino que de hecho a los siglos posteriores a las persecuciones, cuando lamentablemente el cristianismo ya había sido degenerado a consecuencia de su unión con el Estado. Las catacumbas realmente arrojan luz sobre la fe, la práctica y la vida de los cristianos primitivos, pero también de los cristianos posteriores. La inscripción en la mayoría de las lápidas es corta y simple. El nombre de la persona que yace y algunas palabras de consuelo. In pace es la frase constantemente repetida. O indeo vivis, lo que demuestra cuál era la confianza que animaba a los santos cuando colocaban en la tumba a los que habían dormido en el Señor. Otros epitafios son un poco más largos, especialmente cuando el que está sepultado es un mártir, y se leen entonces dedicatorias como esta. Primitivus, en paz, mártir valeroso, después de muchos tormentos, vivió cerca de 38 años. Su esposa levanta esto a su amado esposo. Simple monumento destinado no solo a perpetuar el heroísmo de la fe cristiana, sino el dulce carácter de la familia cristiana y el amor santificado de los que se unían en matrimonio. Otros epitafios dicen así: Clemencia, por el nombre de la persona muerta, torturada, muerta, ahora duerme. Resucitará, Lanus, mártir de Cristo, descansa aquí, sufrió bajo Diocleciano. Un padre también expresa su confianza, escribiendo estas palabras en la tumba de su hijo, que ha partido ya de este mundo. Lorenzo, a su dulcísimo hijo, Severo, llevado por los ángeles el día 7 de enero. Otro epitafio instructivo, y que es la prueba de que el celibato no existía en estos primeros siglos del cristianismo, nos dice así: aquí yace Susana, hija feliz del presbítero Gabino, que ha venido a su padre en paz. O sea, vemos que un presbítero, o sea, un líder ya de la iglesia, alguien dedicado al trabajo del ministerio, tenía una hija, por ende también una esposa. Por lo tanto, difícilmente se le puede acusar a estos primeros cristianos de que en sus líderes originales estaba presente el celibato como una exigencia. El arte de las catacumbas es sencillo, pero muy significativo. Se ven esculpidas muchas figuras sobre las lápidas, en las cuales sería absurdo buscar el culto a las imágenes, como de hecho lamentablemente el Vaticano lo trata de hacer creer. ¿Por qué? Porque estas imágenes eran desconocidas a los cristianos de aquel entonces. Habían muchos dibujos, pero de ninguna manera, o pinturas, pero no eran objeto de idolatría.
Eran simplemente recuerdos, así como los que usted y yo podemos tener en nuestras casas, que nos recuerdan a nuestros seres queridos. Nada más que eso. No un objeto de adoración. El arca de Noé, por ejemplo, flotando sobre las aguas agitadas del diluvio, representa a la iglesia, segura pero expuesta a los continuos vendavales de la persecución. La paloma, trayendo la rama de oliva, era un símbolo a su vez de paz. El ancla les hablaba de la seguridad que tienen los que están en Cristo. Adán y Eva, comiendo el fruto prohibido, les recordaba la caída y el pecado. Moisés hiriendo la roca de la que fluyeron aguas, representaba a Cristo, la gran roca de la eternidad, no a Pedro. Los magos, siguiendo la estrella, la samaritana junto al pozo de Jacob, la resurrección de Lázaro, y una infinidad de símbolos más, expresaban la fe y la esperanza de aquellos cristianos. El buen pastor, llevando sobre sus hombros la oveja que se había perdido, era uno de los grabados favoritos. El pez es también un emblema que aparece con mucha frecuencia. ¿Qué representaba? ¿Qué querían decir los cristianos al esculpir un pez en las lápidas de sus queridos ya difuntos? Era un acróstico que significaba Jesús, Cristo, Hijo de Dios, Salvador. Veamos por qué. La palabra pez se escribe en griego con las siguientes letras, ictus. Con la primera de estas letras en el idioma griego se escribe la palabra Jesús, con la segunda Cristo, con la tercera Dios, con la cuarta Hijo, con la quinta Salvador. El acróstico entonces se formaba así: Jesús, Cristo, Jesús, Christus, Cristo, Teu, de Dios, Ios, Hijo, y Soter, Salvador. De hecho, recordemos la palabra, de la palabra soter, deriva la palabra soteriología, que es el estudio en la teología cristiana de la salvación en Cristo. Los símbolos y epitafios de las catacumbas demuestran cuál era la fe que profesaban los cristianos de los primeros siglos, y también demuestra en qué época comenzaron las primeras desviaciones. Las lápidas más antiguas expresan una fe pura, sencilla, tal como la que encontramos en el Nuevo Testamento. Aunque nos hallamos en un cementerio, no hay indicios, por ejemplo, de que se creyera en el purgatorio, doctrina que por supuesto lamentablemente enseña el Vaticano. Tampoco se encuentra que se hagan en las inscripciones, en las escrituras, oraciones por los difuntos en las lápidas que pertenecen al primer periodo, sino que la completa certidumbre en la obra consumada de Cristo. Todas las inscripciones que se pueden encontrar, o al menos las más antiguas, antes de que se uniera el mal llamado cristianismo de aquella época con el Estado, simplemente describían a la persona y su esperanza en la vida eterna, pero de manera inmediata, no tras pasar un tiempo en algún lugar intermedio, purgatorio, etc. Entonces, era una completa certidumbre en la obra consumada por Cristo y el descanso de los bienaventurados. Precisamente basados en qué? En las palabras de Cristo mismo: consumado es. No hay nada más que agregar. Ni purgatorios, ni limbos, ni lugares que supuestamente nos purifican tras la muerte, porque Cristo ya nos purificó en la vida. Pero al llegar el tiempo de la unión con el Estado, aparecen los primeros indicios de las prácticas generalizadas por el romanismo, que derivó en lo que ya sabemos, lo que hoy conocemos como la Iglesia Católica Romana.